Escuchando y Creciendo, un programa en el que compartimos diferentes temas, aunque hemos estado enfocados específicamente en la lección de escuela sabática. Y con nosotros está en este día el pastor Félix Báez, el pastor Kenny Lara también, que ya el pastor Kenny Lara también es host aquí con nosotros y nos acompaña desde el distrito de Dothan Enterprise. Así es, Pastor Félix Báez, preséntese, Pastor Félix Báez, y déle un saludo ahí a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Bueno, saludos a todos los que ¿verdad? Semanalmente están conectados con este lindo ministerio, el pastor Rami y su equipo de trabajo, el pastor Kenny, y el pastor Misael, que en ocasiones también ha estado con ellos. Soy el pastor Félix Báez, como ya el pastor Rami dijo, pastor del distrito de Enterprise, Dothan y Panamá City. Aquí estamos para servirles. Que Dios les bendiga grandemente. Excelente, excelente. Adelante, Pastor Kenny Lara, ¿cómo está eso por allí en el día de hoy? Para mí es un privilegio nuevamente encontrarme con ustedes en este octavo, ¿verdad? Encuentro en el que presentamos la lección una vez más, con la intención de que podamos crecer en el espíritu y podamos mantenernos en él. Excelente, excelente. Esta semana vamos a estar estudiando un tema que a mí, a la verdad, me parece oportuno. La conducta la conducta del cristiano en la iglesia. La lección le titula le pone, la lección de escuela sabática le pone como título Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Quiero hacerle esta pregunta. Ustedes que son pastores en sus iglesias, que han estado pastoreando. En alguna ocasión han visto ustedes personas que han sido bautizadas, personas que han aceptado a Cristo Jesús y se entiende que han vivido esa transformación, pero que su estilo de cristianismo, sus palabras, no reflejan lo que ellos han aceptado, esa transformación. ¿Han tenido ustedes esa experiencia? Bueno, sí, hemos tenido esa experiencia no solo en palabras, sino también en conducta. Frecuentemente eso se refleja, más cuando hay personas que se enfocan en lo exterior que en lo interior. Y puede verse en la vida de seres humanos. Yeah, yeah. Realmente dentro de esa realidad, aún reconociendo, ¿verdad? Que este proceso de santificación es un proceso que en ocasiones se vuelve un poco complicado, ¿verdad? En el punto de vista humano. Cada persona, cada uno de nosotros, incluyéndonos a nosotros los pastores, podemos identificar muchas cosas que aún entendemos que necesitamos ser moldeados. No solamente los hermanos de la iglesia, sino en nuestra vida personal. Nos damos cuenta que diariamente que hay cosas que todavía nosotros estamos siendo moldeados por Cristo, porque la santificación es un proceso, ¿verdad? No es un acto que se obtiene cuando aceptas a Cristo, sino que de acuerdo a tu experiencia, eso va mostrando realmente cuán cerca y conectado tú estás con esa fuente de poder que es Cristo Jesús. Así que sí, Pastor Rami, he tenido experiencia de ver eso en algunos hermanos, ¿verdad? De alguna manera también, donde lamentablemente no reflejan necesariamente que han sido convertidos. Y eso es un desafío. Y es muy desafiante esto precisamente para la unidad de la iglesia, ¿sí o no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo afectaría esta actitud de ciertos hermanos aún no transformados, aún no convertidos, en la unidad de la iglesia? ¿Cómo afectaría esto? Diríamos que, como analizamos y estudiamos en lecciones anteriores, es
difícil, complicado, yo diría. No vería una manera de avanzar en la iglesia cuando no hay una plena conversión. De paso, mantenerse dentro de la iglesia es un desafío, porque si no te sales tú, te saca el mismo Dios. O sea, el mal no puede convivir con el bien. Mm. Entonces, o yo decido ser cambiado, ser moldeado, o tarde o temprano yo mismo me salgo de la iglesia, me retiro. Como hablábamos la semana pasada, o sea, del cuerpo de Cristo, que si tú no desarrollas tu don y si tú no estás eh, cumpliendo una función en el cuerpo de Cristo, tarde o temprano te desligas, tarde o temprano te desconectas, ¿no? Y pues la actitud, la manera de cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros tratamos a los demás hermanos, eh, tarde o temprano caerá en un ambiente en el que como que nadie va a querer estar rodeado de ti y tarde o temprano como que sientes como que la gente empieza a rechazarte o que la gente ya no se empieza a relacionar contigo como debe y te vas alejando poco a poco por eso mismo, porque tu propia actitud, tu propia forma de hablar, de ser, hizo que te fueras pues alejando poco a poco, ¿sí o no? Así es, Exacto. así es. Muchas veces todo este asunto comienza con nosotros no darle muerte al yo, ¿verdad? Ese yo Ujú. es el enemigo de la unidad. Cuando todo lo que yo hago, lo que hablo, de todo lo que está, ¿verdad?, dentro de mis funciones en la iglesia, sea como miembro, como líder, no está enfocado en exaltar el nombre de Dios, eso va a obstaculizar que la iglesia pueda caminar de manera efectiva, y todo tiene que ver con eso. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos y contribuimos en la iglesia es para exaltar el nombre de Dios. Cuando cada uno de nosotros entiende eso, se hace más fácil esa cultura de unidad que se va a desarrollar en la iglesia, porque el personaje principal es Dios. Exacto, exacto. La lección nos presenta 3 puntos muy importantes. La lección va a desarrollar, va a explicar. Pablo, a través de Efesios capítulo 4, va a explicar qué debe de ocurrir en nuestra vida como cristianos cuando nosotros eh, aceptamos a Cristo, qué es lo que debe suceder, ¿no? Y hay un texto que yo lo voy a leer, es el texto para memorizar que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Y quiero que lo escuchen bien para que ustedes me digan qué ustedes entienden, a qué Pablo se está refiriendo con estos textos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, oigan esto, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué ustedes entienden de este texto? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decirle allí a los efesios? Bueno, Pablo realmente habla ahí a los gentiles en cuanto a su forma de vivir. Yo diría no tanto en conducta, sino en la manera como ellos pensaban, y ese pensar lo llevaba a un accionar que estaba dando fruto de manera negativa. Entonces, el mismo capítulo, en los versículos 17, 18, presentan cuál era esas cosas que estaban haciendo los gentiles. Por ejemplo, el versículo 17 dice,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, la dureza de corazón que tenían los gentiles lo había llevado a desarrollar pensamientos que los alejaban de Dios. Hmm. Wow. O sea, que habían traído, eh, habían gentiles que aunque habían aceptado a Cristo Jesús, aún mantenían, retenían esas costumbres o esos pensamientos de los gentiles que no habían aceptado a Cristo Jesús, ¿no? Cuando lo traemos a nuestro día a día, quiere decir que hay personas que entran a la iglesia, se hacen cristianos, pero que todavía siguen pensando como el mundano, ¿sí o no? No sé qué entendería usted, Pastor Valle, acerca de esto. Ahí en el texto de para memorizar que leíste inicialmente, habla de despojarse del hombre viejo. Y eso es un asunto bien interesante, porque pareciera ser que en el texto es un acto que la persona hace. Despojarse del viejo hombre, aunque pone la acción en la persona, y de alguna manera sí tiene la persona una responsabilidad, ¿verdad?, dentro del proceso de santificación. Pero yo diría que más que un cambio de conducta, la persona necesita un cambio de naturaleza, ¿verdad? Para uno despojarse del viejo hombre, obviamente, y renovar la actitud de nuestra mente, nosotros no lo podemos hacer desde el punto de vista humano. O sea, no es una como si fuera cuando uno está haciendo una conducta, tratando de mejorar una conducta, porque vamos a estar frustrados constantemente. Así que aunque hay una participación activa de la persona, esto es un acto de la conversión misma. Entonces, pero basando en lo que ya tú has mencionado, Rami, muy interesante, ¿qué lugar ocupa entonces nosotros en ese proceso? Porque tampoco podemos pretender pensar que cuando uno acepta a Cristo, nosotros ya dejamos de hacer la parte que nos corresponde, que es en el asunto de poder nosotros comenzar a hacer lo que se le conoce como ejercicios espirituales. Y eso podemos hablar de diferentes, lo que es la oración, el estudio de la palabra. Cuando una mente todavía está, como dijo el pastor Kenny, con vanidad y con asuntos extraños acerca de nuestra carne, porque hay algo espiritualmente que se está descuidando. Una persona que no ora, una persona que no estudia la Biblia, una persona que no comparte el Evangelio con otras personas, termina nuevamente actuando basado en su viejo hombre, porque todavía esa santidad está ahí detenida, no hay un proceso, porque aunque la santidad es un proceso, obviamente en ese proceso debe haber un crecimiento, un crecimiento, y ese crecimiento, aunque es inicialmente provocado por el Espíritu Santo, hace falta que nosotros nos involucremos. Hay una parte que nosotros tenemos Seguro que sí, que hacer. para que eso pueda fluir. Mira, a veces se da el caso que hay personas que antes de estar en la iglesia, por ejemplo, eran políticos, ¿verdad? Estaban en la política y tenían, pues, asistían a los comités políticos, iban a las reuniones políticas. Y entonces ahora entran a la iglesia, ahora son bautizados, son miembros de la iglesia, y continúan con esa misma actitud, ¿no? Como de política. Y a Diputados, veces, parecen como diputados. sí, hablan incluso, se expresan. No sé si se han dado, no sé si ustedes lo han visto, eso, ¿no? Se expresan como los políticos. A veces predican hasta como los políticos, ¿no? No, porque aquí necesitamos en la iglesia. Y exigen a la junta directiva de la iglesia, le exigen a los pastores como que si la iglesia es un partido político. Eh, y esto pues se debe precisamente a lo que nosotros estamos hablando, ¿no? El
el no despojarse todavía de ese viejo hombre. Y yo hago referencia a esta parte de la política, pero hay muchas áreas, hay muchas cosas que la gente viene a la iglesia, pero trae del mundo y mantiene dentro de la iglesia esas costumbres, esas dudas. Piensa que, por ejemplo, se ha dado el caso en el mundo cotidiano, por ejemplo, en los bailes, cuando la gente va a los bailes, cuando la gente va a las discos, existe mucha desconfianza entre las personas, ¿no? Y la gente vive encelando al esposo y no pueden ver al esposo, a la esposa conversando con otras personas porque de una vez se imaginan lo peor. Y entonces las personas vienen a la iglesia y vienen también con esa misma costumbre, con esa misma a tradiciones del mundo. A veces también la gente en el mundo solucionaba los problemas a los puños, ¿sí o no? Bueno, si tú me lo hiciste, vamos a salimos allá afuera y vámonos a la trompa, vamos a pelear y así es que solucionamos los problemas. Y entonces viene la iglesia también pensando que en la iglesia se solucionan los problemas de la misma manera. ¿Será que esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice despojarse del viejo hombre? Es bien interesante, Rami, que nosotros podamos hacer una distinción importante entre lo que es una personalidad única, una diferencia de lo que es una personalidad única que es afectada por nuestra cultura, por nuestra educación, por nuestras crianzas. Todos tenemos personalidades únicas, diferentes, somos diferentes y Dios respeta eso. Y de alguna manera eso es diferente a un defecto de carácter. O sea, ya lo que el apóstol Pablo está resaltando aquí, ¿verdad? Desde mi punto de vista es los defectos de carácter, porque dentro de nuestras personalidades hay aspectos que pueden incomodar a otro tipo de personas por el trasfondo donde nosotros venimos, cómo nos criamos, entre otras cosas, y que hemos estado acostumbrados a actuar de una manera porque en el entorno en donde nosotros nos criamos es natural actuar de esa manera. Así que y hay veces que confundimos viejo hombre con eso. O sea, nosotros como seres humanos debemos respetar las personalidades de cada uno, teniendo cuidado de que esa personalidad no sea un defecto de carácter. Y ahí yo creo que Pablo está más enfatizado en los defectos de carácter que afectan la vida espiritual, no solamente de la persona misma, sino de los que le rodean. El entorno. El entorno. Y ahí creo que Pablo está más enfocado en defectos de carácter, mucho más allá de una personalidad diferente que cada uno va a tener y que de alguna forma va a provocar en algún momento dado un tipo de tensión, aunque sea santificada, pero uno debe de, por eso que la lección dice moldeadas por Cristo, y en ese proceso de moldear uno también tiene que ajustar. Por ejemplo, yo vengo del Caribe, al igual que ustedes dos. Y tenemos que entender que muchas veces, aunque cada uno en Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, aunque seamos del Caribe, hay una manera de ser que es distintiva, aunque seamos del Caribe, que muchas veces a nosotros mismos los caribeños sentimos a veces, oye, ¿qué pasó ahí? Como que se molestó o habló un poquitito arrogante, que no necesariamente es así. Pero creo que Pablo no está enfatizado tanto en esa personalidad, sino en aquello que provoque y que afecte el entorno espiritual. Claro, ahora, aunque la lección no puntualiza específicamente lo que voy a decir, pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros debemos reaccionar ante estas personas que aún no se han despojado del viejo yo? O sea, cuando usted llega a la iglesia y alguien le dice algo que no tiene que decir, o alguien se refiere a usted como no debería referirse, pero usted entiende de que, bueno, esta persona aún todavía está viviendo en el viejo hombre, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar ante estas personas? Bueno, lo primero es que Pablo deja claro ahí en el texto es la transformación que habían aceptado recibir los gentiles. No todos, pero un grupo había decidido aceptar esa transformación.
Entonces, tanto aquel que está pasando por esa situación debe reconocer que necesita una transformación, como aquel que también ya está en el proceso de, como diría Roberto Herrera, santos en construcción. Aquel que está en construcción también debe aceptar esa transformación cada día. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, el versículo 26 de Efesios capítulo 4 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ahí hay un principio que pudiera ayudarnos en la coinonía, en el compartir con los demás cuando suceden eh, esta expresión de diferencia que nosotros tenemos con los demás. Porque lo que tú expresas no solo se da en el entorno de la iglesia, donde mayormente se desarrolla eso es dentro del mismo hogar. Los conflictos entre parejas, los conflictos entre hijos y padres, debido a ese hombre carnal al que estamos aferrados y a esos malos deseos que dirigen nuestra mente. Entonces ahí está el principio general, airaos, pero no pequéis, Pero no pequéis. no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, mire, es un poco difícil usted llegar un día a la iglesia como pastor o como líder y llega a la iglesia a predicar, ¿no? Y llegas bien vestido, con tu traje, con tu corbata, y resulta que en la entrada alguien, o algún hermano viene y te dice, así me gustaría a mí ser, así, un pastor ahí, cogerla bien suave, solamente venir y predicar y ya, ¿no? Así, pasarme la semana entera durmiendo en mi casa, ¿no? Bueno, Hay que tener... ese tal vez el caso del padre que llega a su casa cansado de trabajo y una mujer que lo recibe de manera inadecuada y comienza a pelearle, a a pelear, a hablarle. discutir. O Sí, sea, hay diferentes ambientes en los cuales se puede reflejar esos malos pensamientos. Entonces ahí está claro, el claro. consejo. O sea, si se airan, no pequen, Ya, no se o sea, no permita que dure el otro día con ese enojo, ese resentimiento, y entonces claro. aumente la situación, el problema, y le da ocasión a alguien que no es muy bienvenido en nuestra familia, que es Satanás. Claro, claro, porque no es que no es que no te moleste, porque eso te puede molestar. O sea, el tú escuchar que alguien está diciendo algo que tú sabes que no tiene razón, o sea, que tú sabes cómo trabaja un pastor durante la semana y todo lo que hace, y que ahora tú vienes a la iglesia y escuchas a una persona que dice esto, eso te molesta. O sea, no es que no te vas a molestar, no es que no te vas a irar. Pero lo que Pablo dice aquí es que cuando tú ahora ya te has cambiado, que eso vamos a entrar ahora en el segundo punto, cuando ya tú estás en construcción, como un santo en construcción, cuando ya tú estás en esa transformación, tú te enojas, te molesta, pero no pecas. O sea, tú no le respondes de la misma manera, tú no respondes igual, ¿no? Entonces, es un poco difícil, ¿verdad? Lidiar con este tipo de personas. Dentro de esa, porque ahí dijiste en la última parte cómo responder, ¿verdad? Y ahí es donde viene el desafío, cómo responder, porque hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos enfrentar un tipo de acusación o señalamiento como ese. Algunos podemos optar por hacer silencio, otros podemos optar por dar una respuesta. O sea, no hay una manera Un protocolo. no hay un protocolo de decir siempre hay que quedarse callado o siempre hay que responder. El problema es cómo responder. Y hay veces que, como hemos hablado, ¿verdad? Y el texto que trajo el pastor Kenny acerca de este asunto de airarse, humanamente pues puede haber un tipo de ira, un tipo de molestia, pero yo soy de los que pienso, ¿verdad? Mi punto, opinión, que no necesariamente hay que callar. Hay momentos donde con sabiduría y con el espíritu correcto poder dar respuestas a ese tipo de señalamiento, porque tampoco hemos sido llamados, y no estoy pensando solamente en los pastores, no hemos sido llamados a recibir golpes y a ser maltratados tampoco. Hay que de alguna manera, de la manera correcta,
tratar de hacerle ver a ese hermano que su manera ha sido incorrecta, y que su manera de ver o de señalar algún aspecto no está bien. O sea, nosotros no le podemos dejar eso solo a Dios. Nosotros como líderes también tenemos que ejercer nuestro liderazgo, pero naturalmente con el espíritu correcto. Y en una junta de iglesia, por ejemplo, no podemos dejar que todo el mundo se tome ¿verdad? Esa libertad de ofender, y hay que tomar un liderazgo, y a veces hay que hacerlo de una manera firme, siempre, Claro. siempre con el espíritu correcto. Y ahí es donde está el desafío de nuestra Exacto. humanidad, Exacto. que nuestra humanidad a veces. Ahí es donde entramos al siguiente punto. Uh-huh. A lo que Pablo se refiere, a lo que la lección puntualiza. Cambio de ropa. Ese cambio de ropa. Pablo está diciendo básicamente, le dice a los gentiles, despojémonos del viejo hombre y hagamos un cambio de ropa. O sea, poniendo una metáfora, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Vistámonos del nuevo hombre espiritual. Y el texto que utiliza allí para puntualizar, el versículo 23 al 30 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, dice allí, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ya en el 29 vamos a hablar más adelante. Pero aquí, ¿ustedes qué entienden por esta parte que Pablo enfatiza ahí en el versículo 24? Vestidos del nuevo hombre. Bueno, antes de pasar ahí, permíteme rescatar la parte que el pastor va a presentar sobre lo que es tener un espíritu agradable, un espíritu que pueda discernir entre cómo responder en momentos de dificultades y conectándolo con el cambio que el pastor Rami presenta en cuanto a vestirse, cambiarse las ropas viejas y ponerse una ropa nueva, un nuevo hombre que pueda actuar de manera adecuada. Y es mira, el término airaos puede tener una connotación muy negativa cuando lo mencionamos. Por ejemplo, a los estudiosos se le ha hecho difícil dar una interpretación que vaya acorde con la buena voluntad que presenta el texto. Pero esa ira es una ira justa. Es una ira en la que yo tengo la capacidad y el espíritu y el cambio que presenta de ropa, como presentaba el pastor Rami, para comprender cómo el otro está siendo tan afectado con el pecado que ahora yo me molesto ante la injusticia, pero al molestarme, a irarme, no respondo de una manera negativa para complicar la situación, sino de una manera positiva para hacerle comprender a la otra persona en el estado que se encuentra, en ese cambio de ropa que necesita, en O sea, ese espíritu. yo muestro la ropa que tengo, ¿no? A manera como Exactamente, yo respondo, demuestro con qué ropa estoy vestido, y eso le deja ver a la otra persona la ropa con la que esa persona está vestida, ¿no? exacto. Entonces ahora tú necesitas, el que está siendo afectado, que entendemos que está siendo, ya ha recibido una renovación por el espíritu. Entonces ahora comprende la situación de este que no tiene las ropas adecuadas y le ayuda a vestirse con la ropa del espíritu que él ya tiene. Excelente, excelente. Amén, amén. Wow. Es muy profundo lo que
Pablo en esta lección va a presentar. Yo miro esto del vestidos del nuevo hombre como un carro que lo chocaron. El carro lo chocaron, el carro tiene el bumper desbaratado, las luces se rompieron y algunas piezas quedaron dañadas. Y uno lo lleva al mecánico, lo lleva al body shop. Lo primero que ellos van a hacer, lo que ellos van a cotizar es cuánto cuestan las piezas nuevas. Y cuando ellos van a reparar el vehículo, lo que ellos hacen, primero, ellos no pueden colocar las piezas que compraron, las piezas nuevas, no las pueden colocar por encima de las piezas viejas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que despegar primero, quitar las piezas que están dañadas, quitar las piezas las que chocaron, las que están viejas, las que ya no funcionan, y entonces colocar las nuevas. Entonces lo que Pablo está diciendo, si tú no te despojas del viejo hombre, es imposible que el nuevo hombre, el nuevo vestido, se pose en ti. O sea, si tú no te quitas la ropa vieja primero, no vas a poder recibir la nueva ropa. Lo que Pablo está diciendo es quítate la vieja ropa y vístete de la nueva. Ponte la nueva, ¿no? Eso es muy interesante. Es bien importante, Pastor Rami, perdona, en esa ropa vieja, ¿verdad? ¿verdad? Representando el viejo hombre, está muy ligada a nuestra propia justicia. Porque el texto, el versículo 24, bueno, el 23 creo que le da la idea completa, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es el primer paso para entonces poder vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra justicia y santidad es bien importante que nosotros, ¿verdad?, la podamos manejar de una manera correcta porque hay muchos debates, muchas diferentes interpretaciones referentes a este asunto que nos ha traído aún dentro de nuestra iglesia algunas tensiones teológicas, ¿verdad? También en cuanto a la justicia y la santidad y lo que el ser humano puede provocar desde su manera de comportarse. Y por eso es que cuando nosotros nos vestimos del nuevo hombre, como mencioné ahorita inicialmente, es mucho más allá que un cambio de conducta. Tiene que ver con un cambio de naturaleza. Porque cuando nosotros somos renovados, el espíritu de nuestra mente, ya nuestra naturaleza dominante, es espiritual. Obviamente es espiritual, no es humana o carnal, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a ayudar, como muy bien ustedes dos ya han presentado, a poder manejarnos correctamente como entes espirituales o como personas espirituales. Exacto. Yo creo que Pablo aquí menciona específicamente qué conlleva, ¿no? Ese nuevo hombre, qué conlleva esa nueva ropa. Cuando él dice en el versículo 25, desechando la mentira, hablar la verdad. El 26 dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, todo esto son características del nuevo hombre. Todo esto son características de la nueva criatura, de la nueva vestimenta. Dice, no des lugar al diablo, el versículo 27. Dice, el que hurte, no hurte más, trabaja. Sigue diciendo el versículo 29. El 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, vemos aquí que el nuevo hombre, la nueva persona, tiene ciertas características que te ayudan a convivir con las demás personas. Porque yo lo que estoy mirando, que se está refiriendo a todos los textos, es de que el nuevo hombre, la nueva criatura, tiene que ver con tu comportamiento, pero con tu comportamiento en relación a los que te rodean.
Exacto. ¿Ven? O sea, es lo que estoy mirando en las características. ¿Y qué es lo que veo? ¿Por qué Pablo hace esta referencia? Porque Pablo estaba hablando acerca del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú no tienes una buena relación con tus compañeros, si tú como hermano de la iglesia no tienes una buena relación con los demás miembros de la iglesia, si tú no te llevas bien porque tú dices, no, yo no tengo pelo en la lengua, yo a quien tengo que decirle se lo digo, y si yo tengo que decirle tal cosa, yo se lo digo, y yo soy como yo soy, y a mí nadie me va a cambiar, y así yo siempre he sido así, ¿no? Eh, pues no vas, esa actitud, dice, es lo que Pablo está diciendo, esa actitud no es buena en la iglesia. Esa actitud no trae unidad en la iglesia. Esa actitud no te deja desarrollar tus dones. No deja que el cuerpo de Cristo funcione, trabaje como un solo cuerpo. Pero Necesitas despojarte, ¿no? ¿sabe cuál es el problema ante eso que tú presentas? El problema de esa situación es que muchas veces como seres humanos nos concentramos en quitar la tela de araña para mejorar, limpiar la casa y entender que la casa está limpia. Pero al pasar una semana, otra vez la casa está llena de tela de araña de nuevo. Hay que limpiarla de nuevo. Entonces, eh, como digamos, yo elegí un día para limpiar la casa, ya yo espero que la próxima semana la casa esté sucia de nuevo para limpiarla. Como ya yo elegí un día para ponerme ropa nueva, yo espero ensuciarme la que tengo para entonces ponerme la ropa nueva. Es decir, nos hemos acostumbrado a ver el mal como parte de nosotros, eh, en el sentido de que tenemos que vivir con él y tenemos que tratar de quitar esa tela de araña, pero nunca nos dirigimos a matar la araña. Mm. Si tú matas Wow. la araña, tú no tienes que limpiar la casa, quitar la tela de araña día por día. Si tú Claro. decides mantenerte ropas nuevas, siempre tú no tienes que cambiarte de nuevo. Entonces, el error está en esa parte. Queremos cambiar nuestro exterior y dar frutos buenos sin antes Sin antes cambiar. aquí cambiar nuestra mente, que es lo primero que presenta, el espíritu de vuestra mente. Si tú cambias el Despójate, espíritu, despójate de ujú, eso. despójate del viejo hombre, dice Pablo, para que puedas vestirte, para que puedas cambiarte con ropas nuevas, ¿no? El, el último punto que la lección nos presenta de esta próxima semana es sobre el cuidado de nuestras palabras. Wow. Eh, porque es importante que nosotros cuidemos nuestras palabras. Dice el versículo 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? ¿Cuál es el mensaje? Una palabra construye o destruye. Yo tomo la decisión, qué quiero hacer con lo que vaya a salir de mi boca. Entonces, las personas que son más afectadas regularmente con nuestras palabras son aquellas que están cerca de nosotros, lamentablemente. Es decir, usted a su jefe no le va a hablar mal, porque usted sabe que hay una consecuencia a través de que usted le hable mal a su jefe. Eh, pero a la esposa que está en casa, probablemente, o el esposo, a la esposa, o los hijos, como hay un ambiente más de confianza, ahí se expresan esas palabras que crean mal en vez de bien. Entonces, no sé si tú has escuchado que dicen que es mejor matar, duele más una palabra que el tiro de una pistola. ¿Sabes así? Eh, y ahí todo está Interesante. implicado, ¿verdad? No hay que profundizar en eso. La pistola, No, es verdad. Yo prefiero que me den un tiro en una pierna, en una mano, que Aquí, muchas veces la ofensa, el maltrato verbal de las personas. ¿Mm? entonces el lleva versículo eso al 20. ambiente de la iglesia, Ujú. al ambiente de la casa, esas palabras, cómo cambian.
todo el accionar de la iglesia y cambian todo el accionar de la casa. Y mira, Rami, aunque vaya a 2 versículos antes, ¿verdad? Porque en este último punto que traíste, 29, habla acerca de ese punto, ¿verdad? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el 30, Wow. el 30 es bien importante, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si hay algo y tengo que reconocer en mi experiencia cristiana, yo me he puesto a pensar eso, oye, desde mi perspectiva, oye, ¿cómo nosotros podemos llegar a entristecer, ¿verdad? El Espíritu Santo, y está ligado a lo que sale por la boca, porque está en el mismo contexto. O sea, en otras palabras, si de tu boca sale una palabra corrompida, puedes correrte el riesgo de entristecer al Espíritu Santo. Entonces, es más un asunto más allá de tener relaciones interpersonales saludables, que es importante. Todavía es más importante tener una relación con Dios saludable, porque si yo actuando de manera equivocada con mis palabras, con mis acciones erradas, voy a entristecer al Espíritu Santo, es que para Dios es importante de la manera en cómo nosotros nos manejamos, aún nuestras palabras. ¿Qué cosas ustedes creen? ¿Qué palabras o qué cosas a veces se dice en la iglesia que en vez de unificar a la iglesia, en vez de edificar a la iglesia, a veces lo que hace que edifica? ¿Qué cosas ustedes han visto, han escuchado que a veces se dice, se comenta en las iglesias, o que a veces uno mismo como miembro de la iglesia a veces comenta que en vez de aportar, lo que hace es que desayuda a la iglesia, y que los que no son de la iglesia escuchan estas palabras y dicen, no, pero esa iglesia ahí lo que hay es desunión y pleito y problemas? ¿Qué cosas ustedes más o menos, como que un ejemplo que ustedes puedan mencionar allí? Yo diría, por lo menos las que básicamente, en mi experiencia, la calumnia, algún comentario de una calumnia hacia otra persona, eso entristece al Espíritu Santo grandemente. El chisme, las murmuraciones, hablar de otra persona para desprestigiarlo, entre otras cosas, pero esas básicamente son las que casi siempre, desde mi personalidad y mi experiencia, me entristecen Destruyen ¿verdad? la iglesia. Y hieren a la iglesia. Una de las que más, aparte de esas, pero una de las palabras que a veces se dice que es lo que más destruye la iglesia es cuando nosotros, miembros de la iglesia, criticamos los cultos de la iglesia, las prédicas de la iglesia, criticamos las actividades de la iglesia, a veces al pastor de la iglesia. Y dice Pablo aquí, eso no edifica, ¿no? Dice, sino la que sea buena para la edificación, para la necesaria edificación. Yo creo que siempre hay críticas, en todo debe de haber crítica, porque si algo no se critica, pues no hay crecimiento, no hay edificación, ¿cierto? Ahora, hay crítica constructiva y destructiva también. Claro, claro. Y ahí es donde tenemos que marcar esa diferencia. Y eso se nota. O sea, se nota en la manera en cómo las personas hablan, ¿sí o no? Se nota en la manera como las personas se expresan. Si la crítica es una crítica constructiva o es una crítica destructiva. La manera como habla, la manera como se expresa, que es lo que Pablo se está refiriendo aquí, de que nosotros debemos de cuidar nuestras palabras. Y claro está, yo diría que nuestras palabras son el resultado del cambio realizado entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Cuando nosotros estamos en el nuevo hombre, nuestras palabras reflejan ese nuevo hombre. Pero cuando estamos en el viejo yo, entonces nuestras palabras reflejan
ese viejo yo, ¿sí o no? Tú sabías que las palabras antes se quedaban probablemente en el círculo de la iglesia, pero ahora se quedan en el círculo de Facebook, de YouTube, Ujú. de Instagram. Oh, sí, Entonces, sí, 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 sí. nosotros estamos probablemente nos convirtamos en algún momento, dejemos llevarnos de ese viejo hombre, porque lo que va y presenta como el chisme muchas veces es algo agradable. De hecho, hay psicólogos hay estudios que muestran el chisme como una expresión de desahogo en la cual tú puedes tener un mejor estado luego. Entonces, cómo esas enseñanzas contradicen lo que dice la Biblia y los resultados de esas enseñanzas son negativos. Entonces, Mm, esas palabras, nosotros, el chisme, la envidia, el egoísmo, expresado en nuestras palabras, ya nos enteramos en Facebook que algo pasó y entonces ahora ya no lo decimos, sino que lo repetimos. mm, Y estamos más motivados a repetir o publicar o reenviar aquellas mm. cosas negativas que van a Qué destruye. provocar conflicto y que destruyen a otra persona antes que las cosas positivas. Bueno, ya por el tiempo no nos vamos a expandir en ese tema, porque ese tema, ahí si nos metemos ahí, mira, Pica y se extiende. cómo a veces nuestros mismos hermanos en las redes sociales, comentando negativo de la iglesia, compartiendo cosas negativas de la iglesia, a veces comparten más y le dan like a las cosas, a los chismes, a los problemas, a las cosas negativas de la iglesia, que a las mismas cosas buenas de la iglesia, pero como digo, por el tiempo no nos vamos a Pero introducir ahí. eso solo te dice una cosa en la que tú vas a concluir finalmente. Ujú, sí, Es el estado en el que tú te encuentras. claro, claro, Ya, claro. yo no soy viejo hombre, yo estoy una persona revestida yo estoy bien. El Ujú, fruto que tú estás dando te está te diciendo muestra, que si tú necesitas cambio de ropa. claro. En conclusión, en resumen, un llamado que podamos hacer a, a quienes nos escuchan, a nuestros amigos y hermanos que van a ver este repaso. ¿Qué llamado pudiéramos nosotros hacerle en vista, en relación al título, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu? De todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje, qué llamado pudiéramos hacer a nuestros oyentes? Yo voy a resaltar el versículo 32, que es el que culmina el capítulo 4, donde dice: antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el llamado es en esa última frase. O sea, Dios, el texto dice: como Dios también os perdonó a vosotros. En otras palabras, es un gran desafío. Es un gran desafío el que nosotros tenemos para poder manejar nuestra vida de manera correcta. Tenemos a nuestro modelo, que es Cristo Jesús, que cada uno de nosotros podamos reconocer. Número uno, creo que esto es importante mencionarlo, que nosotros no hay nada bueno que para que este viejo hombre que se quede muerto de hambre, necesitamos permitir que Dios haga la obra en nuestros corazones. Y como ustedes, pastores Rami y Kenny, han mencionado, la manera en cómo nosotros nos vamos a manejar va a ser diferente. Va a ser diferente si le permitimos a Dios tener ¿verdad? La parte esencial en nuestra experiencia cristiana. Amén. Bueno, el llamado sería somos débiles, necesitamos reconocer que tenemos que ponernos ropas nuevas, es decir, necesitamos renovar nuestros pensamientos, ir a Cristo Jesús y dejar que el Espíritu dirija nuestra mente para que los frutos que presenta Efesios, que pudieron lograr más adelante, pudieron lograr en Cristo, también nosotros podamos lograrlo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi llamado sería: dejemos que nuestras vidas sean moldeadas por Cristo. Y al dejar que nuestras vidas sean moldeadas por Cristo, nuestras palabras serán inspiradas por el Espíritu. Amén. Amén. Así que muchas gracias, Pastor Félix Báez, por acompañarnos, Pastor Kenny,
a todos los que nos han mirado y comparten este video. Recuerda enviárselo a aquellas personas que estudian el folleto de Escuela Sabática para que tengan una idea general. Así que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima entrega. Que Dios les bendiga. Amén.